En esta fiesta, esa solemnidad de San Pedro y San Pablo, hoy saludo con mucho cariño a todos los hermanos de la parroquia San Pablo Apóstol en la diócesis de San Francisco de Macorís, especialmente en la persona de su párroco, el reverendo padre Amable Fernández Badía, quien fue mi formador en el seminario Santo Tomás de Aquino y a quien agradezco grandemente esta invitación. Pues en este día en el que observamos la figura, la persona misionera de San Pablo y toda esta parroquia que durante las fiestas patronales se ha estado trabajando la temática de San Pablo, quien pasa de ser perseguidor de los cristianos a ser un misionero de verdad del Señor Jesús. Pues es importante seguir reflexionando y en este momento vamos a reflexionar sobre las estrategias que usó San Pablo, algunas de ellas, algunas de sus estrategias. Y lo primero que podemos destacar de la misión de Pablo era su gran conciencia de que el proyecto misionero no era suyo, sino que era de Dios. Eso es lo primero que todo misionero debemos tener en cuenta. La misión no es nuestra, sino que es de Cristo. En segundo lugar, Pablo pudo tener muy pendiente ese corazón rebosante de amor misionero que tenía él. Primero, un corazón lleno de amor y luego ese corazón que se da a la misión con esa plena conciencia de que la misión es de Cristo, que la misión no es propia de San Pablo. Pues después que uno puede partir de estos presupuestos, entonces puede realizar una misión dedicada al Señor en libertad, tal como lo hizo San Pablo. Y si nos basamos en el capítulo 13, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, que fue allí cuando esa comunidad se encontraba en Antioquía en oración, y el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Pablo para una misión que lo tengo destinados. Después de ahí los apóstoles, los hermanos, ayunaron, dice el texto que ayunaron, les impusieron las manos, oraron más intensamente y los enviaron. En ese envío misionero, lo primero que hizo San Pablo fue detectar las oportunidades misioneras que él podía tener en ese ambiente. Y las oportunidades fue precisamente llevar la misión del Señor a sus hermanos judíos. Por eso él escoge el contexto de las sinagogas. El contexto de las sinagogas y las ciudades que visitó fue precisamente ciudades donde habían sinagoga. Allí se encuentra Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, que era donde habían sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Tenemos que remontarnos al siglo 8 a.C., cuando los hebreos fueron dispersados. En la dispersión ellos pudieron hacer una especie de congregación, congregarse, caminar juntos. Entonces se reunían en torno a sinagogas para compartir la palabra de Dios, para aprender más, vivir el sábado, vivir la ley de Dios. Ellos se congregaron ya en estas pequeñas iglesias, podríamos decir, en sinagogas para llevar su vivencia espiritual del judaísmo. Y las sinagogas desde esa época todavía se encuentran muy diseminadas en el Asia Menor, donde empezó esta misión San Pablo. Las sinagogas entonces va a ser el lugar de encuentro, donde Pablo se va a encontrar con sus hermanos judíos. Y él está claro que la misión, la salvación, empezaba por los judíos. Ciertamente los judíos no aprovecharon la predicación de Pablo, pero al verse Pablo con las puertas cerradas en el mundo de los judíos, podríamos decir, entonces vio otra oportunidad y por eso pudo él decir: sepan que nos vamos a dedicar a los paganos. Cuando una puerta se cierra, nos decía el padre José Kentenich, se cierra una puerta y se abren otras. Entonces, una persona que tiene ese espíritu misionero de San Pablo, no dice ya no se puede hacer nada. No, se cerró una puerta, pues buscamos inmediatamente
otra puerta que se puede abrir. Ese fue San Pablo. San Pablo entonces se dedica a la misión. Y un hecho tan importante, el capítulo 16 de los Hechos, nos narra este evento del encuentro de Pablo con una mujer llamada Lidia. ¿Qué sucede? Que ante ese contexto, podríamos pensar, no tan conocido y para Pablo y los misioneros, entonces ellos deciden irse a la ribera de un río. Y allí buscando cómo orar y cómo encontrarse con personas que también iban a lavar al río. Allí llegan unas mujeres y ellos empiezan a predicarles la palabra de Dios. Llegan unas mujeres y dentro de esas mujeres, el texto de Lucas resalta a esta mujer llamada Lidia, que ciertamente se convirtió y se los llevó a su casa. Luego de estar en su casa, entonces pueden predicar la palabra de Dios y esta se convierte entonces en una misionera de verdad, esta mujer llamada Lidia. ¿Qué quiero resaltar con esto, hermanos y hermanas? San Pablo sigue la misma metodología de Cristo. Cristo Jesús, según el mismo texto de Lucas en el capítulo 4, Jesús se va a la sinagoga de Nazaret y allí presenta por medio de un texto del profeta Isaías cuál va a ser su itinerario misionero, su programa de misión. Él vino a liberar a los pobres, a enseñar el año de gracia del Señor, predicó en la sinagoga, pero el itinerario de Jesús sigue que después de la sinagoga se dirige a la casa de Simón. Y en la casa de Simón, que se encuentra la suegra con una fiebre altísima, puede curarla y esta también se integra a la misión, al seguimiento de Jesús. Pero un tercer contexto en el que Jesús se dirige después de curar a esta mujer, a esta hermana, es que se va al lago de Genesaret y allí en el lago entonces elige a los primeros discípulos. Los tres contextos tanto usados por Jesús y tanto usados por San Pablo. Primero el contexto eclesial, así le he llamado. Primero contexto eclesial, predicar en la iglesia. Ellos predicaron en las sinagogas. Nosotros los misioneros tenemos que predicar en la iglesia. Tenemos que usar el ambón, el púlpito, el altar para la predicación en la parroquia. Pero también hay otros contextos que usó Pablo. También hay que ir al contexto laboral. Pablo se fue allí donde estaban esas mujeres lavando. Jesús se fue al lago donde estaban los pescadores pescando. Y allí les dijo, dejen a su padre Zebedeo, dejen las redes, dejen la barca y síganme que les haré pescadores de hombres. Jesús también supo visitar el lugar donde estaban las personas trabajando en el contexto laboral. Pues también él fue capaz de ir a la casa de familia, o sea, también se debe ir al contexto familiar, contexto eclesial, contexto laboral y contexto familiar. Todo misionero debe tener pendiente estos contextos. Muchas veces nuestra misión se queda solamente en la iglesia y hacemos mucha acción pastoral. La iglesia, el concilio, nos ha enseñado 3 modos de hacer misión y es la acción pastoral, que es la misión que va dirigida a los cristianos creyentes. Está la nueva evangelización, que es una misión dirigida a aquellos bautizados pero que ya están fríos, han abandonado la fe, ya no están participando en los grupos ni en la parroquia y necesitan una nueva evangelización. Pero también existe la evangelización, la misión adyentes, que es para aquellos no católicos, para aquellos que no han recibido el bautismo, que no han recibido la fe, esos contextos donde hay gente que no cree en Dios, misión adyentes. Pues revisemos también esta fiesta y estas estrategias que usó Pablo para la misión. Revisemos nuestra misión, porque nuestra misión suele quedarse en la acción pastoral. Es muy fácil nosotros siempre dirigirnos a los que ya creen en Cristo. Pues San Pablo supo caminar en esos ambientes y allí, aunque muchas personas no le siguió ciertamente, pero siempre había alguien. Y esto nos recuerda, por ejemplo, a Pablo predicando en el Areópago, en Atenas, en la ciudad de los filósofos, en Grecia. Allí lo abandonaron los filósofos. Cuando él les habló de la resurrección, dijeron, no te vamos a escuchar de eso ahora.
Pero había un hombre llamado Dionisio el Areopagita o Damaris y un grupito reducido le siguieron a Pablo. Pues nosotros también tenemos que aprender de San Pablo y visitar diferentes contextos. El sacerdote, yo como sacerdote, no puedo solamente quedarme para predicar en la iglesia. También tengo que ir a los puestos de trabajo y allí llevar el mensaje de Dios. Y ese es un mandato que a mí personalmente me lo da el Señor. También tengo que ir a las familias, a los hogares y allí también predicar el Evangelio de Dios. Pues San Pablo también usó como estrategia su propio conocimiento de las Escrituras. San Pablo conocía las Escrituras y como conocía las Escrituras también podía conocer quiénes eran sus perseguidores. Y esta estrategia que usó Pablo, por ejemplo, podríamos resaltar ese momento cuando Pablo fue apresado y entonces se encontró que tanto los fariseos como los saduceos lo estaban acusando. Una estrategia inteligente de Pablo fue usar su conocimiento, saber que sus perseguidores eran por un lado fariseo y por otro lado saduceos. Pues ya en este mismo hecho había una debilidad entre ellos y es que los saduceos era este partido judío que no creía en la resurrección, no creía en la vida post mortem, después de la muerte, no creía en la existencia de los ángeles, ni de los arcángeles, ni el mundo espiritual. Pero los fariseos sí. Entonces entre ellos había una división y ambos estaban acusando a Pablo. En capítulo 23 de los Hechos va a decir, Pablo entonces va a clamar con esa inteligencia que da el Espíritu Santo y va a decir, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y ustedes me están acusando a mí porque yo creo en la resurrección. Ahí dice el texto que se armó un altercado entre ellos porque los saduceos dicen que sí, que no hay resurrección. Los fariseos van a negar esto que afirman los saduceos. Y entre ellos, entonces lo que resultó fue precisamente una trifulca y Pablo los dividió. El conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento a veces de los propios enemigos, va a ser una estrategia usada constantemente por San Pablo. Y el misionero también tiene que tener esto muy pendiente. Todo misionero en la iglesia. Pues invito a todos nosotros, católicos, creyentes, a todos los hermanos de esta parroquia San Pablo, a mirar ese misionero, el apóstol San Pablo que llevó el mensaje por todo el mundo conocido, que llevó el mensaje tanto en esa región del Asia Menor, de Macedonia, como en Europa. Y en Roma también pudo llevar la palabra de Dios en ese contexto tan difícil, tan difícil. Hermanos, nunca digamos que no podemos. Siempre tenemos algunas oportunidades y esas oportunidades tenemos que aprovecharlas para la misión, que eso fue lo que hizo San Pablo. Pablo no tenía tantas oportunidades, pero las que él pudo vislumbrar, pudo aprovecharla bien en la misión. El capítulo 10 del Evangelio de Lucas nos habla en el texto del buen samaritano que este hombre le llevó al que encontró al borde del camino casi medio muerto, se lo llevó a un posadero y a ese posadero le dijo, aquí te entrego 2 monedas, si gastas algo de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. No le dejó muchas cosas, pero le dejó 2 monedas. A ti tal vez no te dejaron millones para la misión, pero te han dejado algo. Ese algo descúbrelo. Y esas son tus oportunidades. Y esas oportunidades hay que convertirlas en misión, en acto para Dios. Pidamos al apóstol Pablo que él ilumine el camino, que él ilumine la vida y que nos conduzca siempre en este camino misionero. Que Él bendiga esta parroquia, bendiga esta diócesis, bendiga nuestro país. Que San Pablo interceda por todos los seguidores de Cristo. Amén. Que Él les bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.